Chicos, buenas noches, ¿me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? De mi parte, sí, Inge. Alejandro Lema, Alejandro Sangucho, ¿también me escuchan? ¿Cómo está? Buenas noches. Chicos, buenas noches. No sé si ustedes estuvieron en la clase anterior. No, yo no estuve. Bueno, me presento. Mi nombre es Victoria Rodríguez. Soy ingeniera en comercio exterior. Yo les voy a dar la materia de legislación aduanera. Cualquier inquietud que tengan, por favor, cualquier duda, a medida que vayamos avanzando, me la dicen, ¿sí? Por favor. Chicos, ahorita les voy a compartir la pantalla y entre las tres personas que están, vamos a ir leyendo cada una de las diapositivas que les voy a ir compartiendo, las mismas que ustedes tienen en la plataforma, ¿sí? Sí, Inge. Ya pueden observar, chicos. Sí, Listo, ¿sí me escuchan bien o entrecortado? de mi parte lo escucho bien, Inge. Listo, entonces vamos a empezar ya. Bueno, en la unidad 1, la clase anterior, dimos una introducción general a lo que es derecho, ¿ya? Ustedes si tienen las diapositivas en la plataforma pueden revisarle. Por cuestión tiempo es un poquito complicado que yo les vuelva a repetir lo que se trató en la clase anterior, pero en el video que ya han de subir a la plataforma van a poder ver, ¿ya? A ver, Paul, por favor, me ayuda con esta diapositiva leyendo. El derecho tributario aduanero. Derecho especializado en la ciencia aduanera respecto al derecho tributario general. El comercio exterior contemporáneo asigna a la aduana y a la legislación aplicable una función más técnico-tributaria que fiscalizadora de regulaciones o restricciones no arancelarias. Roque García Mullín enumera las categorías del derecho tributario que encuadran armónicamente con nuestro concepto de derecho tributario aduanero. Ya. Bueno, aquí lo que nos tratan de decir es una introducción, ¿no? El derecho tributario. ¿Quién me puede decir qué le entiende como derecho tributario? Así nada más. Alejandro Lema, ¿me puede ayudar usted? Ingeniera, buenas noches. Claro, lo que yo entiendo, algo sobre derecho tributario, quiere decir todas las leyes o reglamentos que rigen todo lo que tiene que ver con lo que es ciencia aduanera. Sí, así es. O sea, tributario quiere decir de impuestos, ¿verdad? Todo lo que está, lo que implica impuestos. Aquí, como estamos hablando
de tributario aduanero, estamos específicamente hablando de lo que es aduanas, de todo lo que encierra importaciones, exportaciones, ¿sí? Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Alejandro Sangucho, por favor, me ayuda con esta diapositiva. Fuentes del derecho tributario. Las disposiciones constitucionales, las convenciones internacionales, las leyes y los actos con fuerza de ley y los reglamentos y demás disposiciones de carácter general establecidos por los organismos administrativos facultados al efecto. Perfecto, gracias, Alejandro. Para que exista un derecho tributario deben existir disposiciones, como lo dice aquí, constitucionales. De ahí se parte. De ahí empezamos viendo las necesidades de acuerdo a la entidad que vaya a ejercer. Necesitamos también aquí en este caso de aduanera, convenios internacionales, analizar qué convenios hay entre los países que se van a realizar las negociaciones. También tenemos que analizar leyes que están vigentes en cada uno de los países, igual que reglamentos, disposiciones en general, ¿ya? ¿Sí me están comprendiendo, chicos? ¿O tienen alguna duda? Chicos. Sigo con la siguiente diapositiva. ¿Quién me ayuda con esta lectura? Buenas noches, yo le ayudo. Gracias. Principios constitucionales. Desde el momento en el que en el derecho aduanero reconoce a la Constitución del Estado como su fuente de mayor primacía, está aceptando los principios constitucionales de carácter tributario, todos reconocidos por la doctrina y las normas legales reglamentarias aduaneras. Principalmente los siguientes: señalamiento del tipo, denominación, valor, peso y ley de la moneda de curso legal en el país. Establecimiento del sistema de pesos y medidas. Establecimiento y modificaciones de la división política y o administrativa del país. Gracias, Armando. Como les indicaba en la diapositiva anterior, partimos desde los principios constitucionales. Como nos indica aquí, desde que el derecho aduanero reconoce la Constitución del Estado, se van implementando las diferentes normas que necesitamos para ejercer este derecho tributario aduanero. Como ustedes pueden ver aquí, dice señalamiento del tipo, denominación, valor, peso. Todo eso y otras cosas adicionales son necesarias al momento de realizar una importación o exportación. ¿Sí? Ya, chicos, seguimos con la siguiente. Paul, por favor, ¿me ayuda usted con esta lectura? Vigencia de la ley en el tiempo y en el espacio. Los problemas que pueda tener la ley aduanera en relación con su vigencia temporal y espacial son idénticos a los que suelen presentarse en el campo general de la tributación. Tanto la problemática del inicio y cesación de la vigencia de las leyes y sus problemas intertemporales son totalmente concurrentes en el campo de la tributación interna como de la tributación aduanera. Recordemos que los efectos de una ley no solo son limitados por la problemática del tiempo de su vigencia, sino también se hallan deslindados por el aspecto espacial.
Esto es del lugar donde se aplica la ley y hasta donde se aplica. Y los principios que regulan esta materia y los criterios para solucionar los problemas que puedan presentarse son idénticos en ambos campos tributarios. Gracias. Aquí nos habla de, como lo dice en el título, tiempo y en el espacio. Las leyes están siempre expuestas a ser cambiadas, modificadas, dependiendo las circunstancias. Por lo general, en lo que se refiere a la ley orgánica de aduanas, siempre están en constantes reformas, modificaciones, dependiendo, ¿no?, de los requerimientos que sean necesarios para que haya una mejor negociación entre ambas partes. ¿Ha comprendido, chicos? Sí, está entendido. Listo, seguimos. ¿Quién me ayuda con esta lectura, por favor? Obligación tributaria del simple cotejo respecto de la obligación tributaria y de la obligación tributaria aduanera, respectivamente. Se aprecia de forma clara que ambas obligaciones presentan similares características. En efecto, ambas tienen como única fuente a la ley, obligaciones ex ley, y tratándose de obligaciones de dar, constituyen un vínculo personal entre el sujeto activo y pasivo. Son autónomos y nacen al acaecer el hecho generando previsto por el legislador. Gracias. Aquí, en el primer párrafo, lo único, tienen similares características, como dicen, ¿no?, la obligación tributaria y la obligación tributaria aduanera. En la obligación tributaria aduanera nos basamos bastante en lo que es la ley orgánica aduanera. Aquí también entra bastante el arancel de importaciones, básicamente. Aquí como, ¿alguien ha escuchado obligaciones ex lege? No, por mi parte no he escuchado, es la primera vez que escucho. Bueno, obligaciones ex lege son aquellas en las que una persona está obligado a realizar una acción por disposición de la ley. ¿Qué quiere decir aquí? En el caso de una importación, el sujeto que está realizando la importación está obligado a cumplir con todos los requisitos que se necesita para culminar con dicha importación, ¿verdad? ¿Quedó claro esto de ex lege? ¿Puede volver a repetir? Porque no me quedó muy claro aquí esta parte. A ver, ex lege significa que son aquellas en las que una persona está obligada a realizar una acción por disposición de la ley. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿ya? Para que me puedan comprender. Al momento de realizar un trámite de importación, usted tiene que presentar ciertos documentos. Digamos, un ejemplo, la factura comercial. Usted tiene que presentar esa factura. O sea, le están disponiendo. Está obligado a presentar eso para poder concluir con la importación. Por eso dice, son aquellas en las que una persona está obligada a realizar una acción por disposición de la ley. Es lo que está dispuesto en la Ley Orgánica de Aduanas. ¿Quedó claro ahí? Sí, muchas gracias. Listo. Seguimos. ¿Quién me ayuda con esta diapositiva?
Interpretación tributaria. La interpretación de las leyes aduaneras nos define en absoluto de las formas de interpretación del resto de leyes tributarias. Todos los métodos de interpretación son lícitos y admisibles en materia y interpretación de las leyes tributarias. Ya, como lo dice aquí, la interpretación de las leyes aduaneras no difiere en absoluto de las formas de interpretación del resto de leyes. ¿Qué quiere decir aquí? No puede decir que porque está un impuesto, digamos, aduanero, está exento de pagar el IVA. No, no puede existir eso. ¿Sí? A eso se refiere en este punto. También en lo que dice, todos los métodos de interpretación son lícitos y admisibles en materia de interpretación de leyes tributarias. Obviamente, para realizar cualquier intercambio, tenemos que demostrar que todo se está haciendo lícitamente, ¿no? Y no creo que haya inconveniente, ¿verdad? ¿Quién me ayuda con esta lectura? Reconocer y aceptar en el campo aduanero algunas normas específicas de interpretación, generalmente emanadas de convenciones institucionales, tales como el sistema de amortizado de designación y codificación de mercancías y del Código de Valoración Aduanera de la OMC. Tiene 6 reglas generales de interpretación que los países que se adhieren al convenio se obligan a respetar. Las especiales establecidas para interpretar otra ley tributaria específica, como por ejemplo, cuando se dan reglas para saber qué deben entenderse por venta en las leyes de impuesto general a los consumos, cero o que se debe entenderse por bienes industrializados en las leyes de impuesto de la transferencia de este tipo de bienes, etc. Gracias. Como les mencioné anteriormente, en el régimen de aduanero tributario aquí entra mucho, como dice aquí, el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, que es el arancel de importación que les estaba indicando. En el arancel encontramos el porcentaje que tiene cada mercancía. Todo está ahí detallado, clasificado. ¿Sí? Eso básicamente en esta diapositiva. ¿Quién me ayuda con esto? Vamos al sujeto pasivo, por favor. ¿Quién me ayuda leyendo? El elemento subjetivo del hecho generador de la obligación tributaria en general y la aduanera en especial es idéntico, como puede apreciarse en el capítulo siguiente. Los conceptos de contribuyentes y responsables son los mismos, coincidiendo totalmente con las conceptuaciones dadas por el modelo de Código Tributario para América Latina. Cuando el sujeto pasivo se nos presenta en calidad de responsable, adquiere en el campo aduanero cierta especificidad, la que en ningún caso permite fundamentar en ello la autonomía dogmática del derecho aduanero. En efecto, recordemos las particulares características del agente de aduanas, despachante aduanero, despachante de aduanas, agente especial de aduanas, comisionista de aduanas, mandatario aduanero del dueño, consignante o consignatario de las mercancías, etc. Listo. Aquí hablamos del hecho generador. El hecho generador no es otra cosa que el ingreso de mercancías extranjeras
o la salida de mercancías del territorio aduanero, bajo el control de la autoridad competente. ¿Cuál sería aquí la autoridad competente en este caso? La SENAE. Sí, así es. Muy bien, seguimos. La base imponible. ¿Quién me ayuda, por favor? Una vez más, los principios y normas del derecho tributario son plenamente aplicables al campo aduanero. El concepto de base imponible o base de cálculo, su función, su necesaria combinación con una alícuota para obtener el monto o quantum del tributo son idénticos en ambos campos. La diferencia existente que en todo caso caracteriza pero no excluye es representada por una de las formas en que puede encontrarse expresada la base imponible en el campo aduanero. Cuando la base imponible se expresa en forma de valor o precio, tales como precios estimados, valor de transacción y otros establecidos vía tratados internacionales. En todo caso, insistimos en que estas especificidades del elemento cuantitativo del hecho generador del impuesto de aduanas no difieren en esencia del mismo elemento en el impuesto sobre la renta, a las sucesiones, al valor agregado, etc. Gracias. Aquí la base imponible, para explicarlo de una mejor manera, es el resultado de sumar al valor en aduana todo, impuestos, aranceles, tasas, derechos y cualquier otro gasto que figuren en la declaración aduanera. Por ejemplo, aquí se suma el porcentaje del arancel, el IVA, el FODINFA. ¿Alguien ha escuchado lo del FODINFA? Sí, yo sí he escuchado del FODINFA. En la anterior materia que cogimos, todos esos impuestos vimos para hacer una importación. Así es. Siempre va a existir el FODINFA. Es el porcentaje que se contribuye para los niños, para el INFA. Es de 0.5%. Siempre, toda importación va a tener el FODINFA, ¿sí? También aquí puede ser el ICE en productos que lo requieran. Eso no es siempre. El IVA sí va a ir siempre ahí. Seguimos. Extinción de la obligación tributaria. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? Las modalidades más usuales de extinción de la obligación son las mismas. Esto es el pago, la compensación, la prescripción y la confusión. El modelo de código tributario para América Latina reconoce, además, como modalidades de extinción en el campo tributario, la transacción y la condonación o remisión, las que teóricamente podrían ser oponibles en el campo aduanero, pero que por tradición o costumbre no son. El abandono expreso de mercaderías al fisco, una modalidad típica aduanera de una extinción de la obligación tributaria, pero creemos estar frente a la modalidad de la confusión del campo civil. Aplicada en el campo aduanero, otros creen ver también una modalidad especial de extinción, cuando se produce la pérdida o destrucción total de las mercaderías depositadas en los recintos fiscales de depósito aduanero, olvidando de que se trata de una usual modalidad de extinción en el campo civil, amara, pérdida de costa de vida. Gracias. Como vemos aquí, existen varios casos que se puede dar la extinción de la obligación tributaria aduanera. Por ejemplo, como dice ahí, el abandono expreso de mercaderías.
cuando dejan las mercaderías, o sea, en un almacén temporal, no hay quien se haga responsable, se extingue la obligación tributaria, ¿sí? Existen otros también, otros puntos en los que se extingue. Ya vamos a seguir viendo. A ver, aquí vamos a la obligación tributaria aduanera. ¿Quién me ayuda leyendo? Chicos, Es el vínculo jurídico entre la administración aduanera y la persona directa o indirectamente relacionada con cualquier formalidad, destino u operación aduanera, derivado del cumplimiento de las obligaciones correspondientes a cada una de ellas, en virtud de lo cual aquellas mercancías quedan sometidas a la potestad aduanera y los obligados al pago de los tributos al comercio exterior, recargos y sanciones a las que hubiere lugar. gracias. Al momento de nosotros de realizar una importación, estamos adquiriendo obligaciones. Y estas quedan sometidas a la aduana, ¿no es verdad? Y los obligados tienen que pagar los tributos. Por ejemplo, en el caso de, aquí dice sanciones. Cuando llega a un régimen que se llama almacenamiento temporal, ahí solo puede estar un tiempo determinado la mercancía, no puede pasarse. En el momento que se pasa, ya usted tiene una sanción, ¿sí? Recargos y todo lo que esté especificado en cada caso. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? La relación jurídica aduanera. Se ha definido la relación jurídica tributaria como la relación integrada por los correlativos derechos y obligaciones emergentes del ejercicio del poder tributario, que alcanzan al titular de este, por una parte, y a los contribuyentes y terceros por otra. Ya, gracias. Aquí más estamos hablando de la relación, o sea, jurídica aduanera, con los diferentes derechos y obligaciones, lo que estamos hablando, que cuando se incurre en una importación, aquí tenemos derechos y obligaciones, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir aquí. ¿Quién me ayuda con esta? Otras características de la relación aduanera que se distingue de la relación jurídica tributaria es que para que la relación aduanera exista, es preciso que existan dos estados, o cuando menos dos territorios y dos sistemas económicos jurídicos distintos aplicables a estos territorios, así como la posibilidad de que las cosas pasen de un sistema a otro. Gracias. Aquí está claro, para hacer una negociación necesitamos dos personas, dos partes, ¿verdad? Como dice aquí, dos territorios. El que va, en este caso, el que importa y el que exporta. ¿Sí? Si nosotros queremos enviar mercadería, ¿de qué estamos hablando? ¿De una importación o exportación? De exportación si enviamos. Así es. Y si traemos de importación, ¿verdad? Así es. Y como lo dice aquí, necesitamos dos territorios para que exista
este sistema, ¿sí? Seguimos. Elementos de la relación jurídica aduanera. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Muy buenas noches. Buenas noches. Como todavía la vinculación jurídica entre personas, la relación aduanera tiene sus elementos típicos. 1. Punto sujeto. Ya al hablar de relación damos a entender por 10 menos la existencia de dos sujetos vinculados entre sí. El Estado, como titular de los derechos que ejerce, con base en sus jus imperium, Bien. y los particulares, que a su vez se relacionan con la mercancía cuyo cruce por las fronteras aduaneras origina generalmente la relación jurídica aduanera. Algunos hablan en la relación aduanera de sujetos activos y pasivos. Nosotros reservamos esta expresión, como se verá más adelante, para los sujetos de la obligación tributaria, donde siempre habrá un acreedor y un deudor. En cambio, en la relación aduanera, ambas partes, Estado y particular, pueden llegar a ser activos y pasivos a la vez, puesto que dicha relación hacen recíprocos derechos y obligaciones. Me ayuda con la siguiente también, de una vez, por favor. 2. Objeto. El objeto es la relación aduanera. No es otro que las mercancías que cruzan las fronteras aduaneras como parte de un tráfico intencional. Cualquier mercancía que cruza la frontera, sino la mercancía objeto del tráfico intencional. Embarcadores, transportistas, consignantes, consignatarios, se excluye a toda mercancía que cruce la frontera por fuerza mayor o caso fortuito, ya que no persigue una finalidad de comercio exterior. La mercancía debe tener una naturaleza jurídica especial según sea el tonifico intencional de que se trate. La mercancía nacional o nacionalizada que cruza la frontera con destino al exterior. Gracias. Aquí estamos hablando del sujeto y del objeto, ¿verdad? El sujeto nos queda claro que somos las personas que realizamos las operaciones, o sea, la importación o la exportación. Aquí también entra la aduana, porque es quien establece las reglas o sea, las reglas, los parámetros para dicha transacción. Hablando del objeto, no es otra cosa que las mercancías. Como dice aquí, en el caso, se puede excluir el cruce de fronteras. En el caso fortuito, ahí existen excepciones. Cuando quedan libres de pagar los impuestos. No sé si han escuchado, también es por efectos personales de viajeros, es uno. Cuando es también para Solca, también quedan exentos ahí de pagar tributos. Cuando hay también donaciones, también los féretros, ¿sí? ¿Quién me ayuda con la causa? Está constituida por el cambio de la situación jurídica de la mercancía a raíz de su utilización de un territorio diferente al que se encontraba. Una mercancía procedente de un país vecino donde tenía el estatus de nacional, que se introduce a nuestro país con el estatus de extranjera y que para ser usada y consumida debe adquirir el estatus de nacionalizada a través del pago de los gravámenes. Gracias. Aquí, como lo indica la causa, es el cambio de la situación de la mercancía. Una vez que la mercancía ingresa a nuestro país, tiene otras reglas. Igual para usted, por ejemplo, importar alguna mercancía, puede darse el caso que necesite también autorización del INE, ¿sí? Algunas que se den el caso.
Entonces, eso quiere decir que ya cambia acá la situación. Norma, ¿quién me ayuda con esta diapositiva? Norma. La norma que rige la relación aduanera está constituida por todas las leyes y reglamentos que legislan sobre el tráfico internacional de mercancías, principalmente los códigos aduaneros y el arancel o tarifa aduanera. Su universalidad, ya que emanan la gran mayoría de ellas de organismos internacionales de los cuales forman parte de una gran cantidad de países, convenios internacionales sobre el valor, el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, la Organización Mundial de Comercio, OMC, el Convenio de Kioto sobre regímenes aduaneros. Gracias. Aquí, ¿qué ley ustedes creen que está normando lo que se refiere a lo que es aduanas, importaciones y exportaciones? La OMC. ¿Sí? Y internamente aquí en el país, ¿qué ley rige todas las normas de importaciones y exportaciones? ¿Bajo qué ley nos amparamos? La ley de aduanas, ¿no? De régimen aduaneros. Sí, así es, la Ley Orgánica de Aduanas. Ahí encontramos el reglamento y ahí está detallado cada régimen, cada paso que se tiene que dar, ¿sí? La Ley Orgánica de Aduanas. ¿Qué otro? Yo les acabé de indicar otra norma también que está ahí, donde se veía los aranceles, ¿verdad? Esa es otra norma que necesitamos. También, como les indicaba, puede ser el INE cuando se dé el caso. No siempre, dependiendo la mercancía que se requiera. Pero por lo general siempre van de la mano en la Ley Orgánica de Aduanas y el arancel. Siempre, ¿sí? ¿Quién me ayuda con esta diapositiva, por favor? Esto como una lectura, porque es una característica de la relación jurídica aduanera, por favor. Tres características de la relación jurídica aduanera. A. Es el derecho público. La presencia del Estado como uno de los sujetos la caracteriza como tal, sobre todo cuando la participación del Estado no es como sujeto privado, sino en su calidad de poseedor de Jesús Imperium. B. Es una relación doblemente real. La presencia de la mercancía y el territorio aduanero originan los derechos y obligaciones recíprocas con ocasión de la entrada o salida de la mercancía del territorio aduanero. C. Sus situaciones son inmutables y universales. Las calidades jurídicas obtenidas por las mercancías con ocasión de su paso por las fronteras aduaneras y su respectiva nacionalización les confieren una naturaleza inmutable en el sentido que la mercancía que se nacionaliza adquiere esta calidad permanente y la que se envía al exterior se desnacionaliza, por así decirlo, permanentemente. La naturaleza jurídica de una mercancía nacional o extranjera es para todo el mundo y el ingreso o salida de la mercancía debe someterse en todos los países a las tramitaciones necesarias para el despacho aduanero de ese tipo de mercancías. Gracias. Bueno, aquí dice esta palabra, Dejus Imperium. Es Ius Imperium, no Dejus, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado esta palabra? Tomar aquí dijo Ius, no es de Dejus, sino Ius, pues se escribe Dejus. Ius. Ius. I-U-S.
Ah, ya, IUS. IUS. Ajá, O sea, está mal escrito aquí la palabra. sí, Ah, digital. ya. Listo. Eso IUS. Ya. quiere decir, es como, eso se lo puede definir como el poder jurídico para imponer normas y organizarse, también imponer sanciones, ¿sí? En ese punto. Acá en el punto que dice la naturaleza jurídica de una mercancía nacional o extranjera es para todo el mundo y el ingreso o salida de mercancías debe someterse en todos los países las tramitaciones necesarias para el despacho aduanero de ese tipo de mercancías. Por ejemplo, si nosotros deseamos ingresar un producto a Estados Unidos, ¿alguien me puede decir si saben cuál es la entidad encargada de determinar si ingresa o no ingresa un alimento a Estados Unidos? En este caso no sería la parte aduanera No. o el agente aduanero, porque según tengo entendido que cuando usted lleva mercancía, le cogen ahí lo que es los agentes aduaneros. Hablando de, o sea, de importar, o sea, o de exportar algo, sí, pero aquí estamos hablando de, como lo dice aquí, debe someterse, la mercancía debe someterse, ¿no es cierto?, a tramitaciones necesarias. Por ejemplo, cuando nosotros queriendo importar, digamos, ¿qué le diré? Hablemos del camarón. El camarón si quiso ingresar a Estados Unidos, allá hay una entidad que se llama la FDA. ¿Han escuchado? Sí, es la empresa reguladora. Exacto. Entonces, ellos son los que analizan, o sea, en el momento que ingresamos, en este párrafo lo dice, ¿sí? Está, la mercancía debe someterse. Entonces, a eso se refiere. Nosotros si queremos hacer una importación, debemos someternos a las leyes del país, del otro país, ¿sí? Si la FDA no nos da el permiso para ingresar con nuestra mercancía, pues no podemos ingresar. ¿Sí? ¿Quién me ayuda con esta, por favor? Chicos, 4. Contenido de la relación jurídica aduanera. El contenido de la relación aduanera, expresando que se desglosa en titularidades, derechos, deberes, facultades, cargas y situaciones jurídicas, y a vía de ejemplo señala: A. Derechos. El derecho a introducir, a extraer definitivamente para ser consumidas las mercancías en o del territorio aduanero. 2. El derecho a introducirlo o extraerlo de manera temporal para fines diversos. 3. El derecho a introducirlos o extraerlos de una zona de tratamiento aduanero especial. ayúdenme con esta de una vez, por favor. Obligaciones. B. Obligaciones. La de presentar la mercancía en aduana, obligación positiva. La de no realizar las operaciones aduaneras por las aduanas que no estén habilitadas, obligación negativa. La de no mover la mercancía del recinto aduanero sin permiso de la aduana, obligación negativa. La de pagar los derechos de aduanas, obligación de dar. La de conducir las mercancías al almacén de la aduana. La de abrir los bultos y todos los espacios ocultos. La de retirar las mercancías del recinto aduanero una vez que han sido pagados los derechos. La de reexportar las mercancías importadas temporalmente, obligaciones de hacer. La de pagar los derechos. La de abonar los gastos de descarga, acarreo, depósito, reconocimiento y otros. La de destruir las mercancías que resultan prohibidas, obligaciones materiales.
La de presentar la declaración aduanera, obligación formal. Ya. Y una vez vamos con el punto C, por favor, porque estamos a punto de terminar el tiempo. Facultades. En cuanto a las facultades, están son varias y debemos decir que antes que facultades son derechos que acamparían accesoriamente a determinadas obligaciones. 1. La facultad de elegir un destino aduanero. 2. La de pedir el despacho de las mercancías en el momento que más con importador dentro del plazo que pueden permanecer en el recinto. No se ve, no se lee la parte de allá. Recinto, no sé, admisión, no sé qué dirá ahí. La de elegir entre el pago de los derechos o la reexportación en él. La diapositiva está comida a las letras Sí, al final. La de elegir entre el pago de los derechos o la reexportación en ciertas mercancías importadas temporalmente. La de elegir entre el pago de los derechos o el abono de la. Ahí sí ya no. de la Faltó mercancía. la. Ajá. Bueno. Bueno, chicos, aquí tenemos 3 puntos importantes: derechos, obligaciones y facultades, ¿sí? En el momento de iniciar un trámite de importación, tenemos esos 3 puntos. Así como tenemos obligaciones, también tenemos derechos y facultades. Entre esas facultades está aquí, como dice, elegir un destino aduanero, ¿sí? Nosotros tenemos la capacidad de ver cuál es la mejor opción en la que deseemos realizar la importación o exportación. Ya, chicos, acá tenemos las cargas. ¿Quién me ayuda con esto, por favor? Cargas. También como resultado de la relación aduanera surgen o se generan cargas, es decir, deberes que acompañan de modo accesorio el ejercicio de un derecho por parte del sujeto. 1. La obligación de importar o exportar las mercancías por las aduanas habilitadas. 2. La obligación de solicitar de la aduana un cambio de régimen aduanero dentro del plazo hábil y por el procedimiento establecido. 3. La obligación de no vender o destinar a ciertos usos mercancías cuya importación se ha realizado con excepción tributaria, sea en razón de la persona, de su destino o de su finalidad. Esta de una vez, por favor. Como consecuencia del ordenamiento jurídico aduanero surgen varios derechos, obligaciones, cargas y facultades para una misma mercancía y un mismo territorio. Los dueños, conductores, consignatarios, remitentes, depositarios. En el tráfico internacional de mercancías, las obligaciones y derechos se generan en el momento mismo en que las mercancías cruzan la frontera aduanera, pues en ese momento se produce la vinculación entre los sujetos de la relación aduanera que de ese acto emana. Por favor, esta, para hacer un resumen al último. Recordemos que los intervinientes en el tráfico se comprometen a que: 1. El paso de las mercancías deben realizarse por los puntos o sitios habilitados. 2. Al momento del cruce de las mercancías, estas deben ser declaradas a la aduana en el tiempo, lugar y forma que señalen los reglamentos. 3. La mercadería debe dirigirse a la aduana de su destino por las vías o rutas legales. 4. Las mercaderías que se entreguen a la aduana de destino en el lugar, tiempo y forma que señalen los reglamentos. Aquí, ¿alguien tiene alguna duda de lo que acabamos de leer? Como les indicaba, aquí tenemos los derechos, obligaciones, facultades y también se unen las cargas, ¿sí? Esos 4 puntos debemos tener claros al momento de realizar una negociación, ¿sí? Vamos, por favor, con la obligación tributaria aduanera.
Bueno, verán, aquí en lo que es la obligación tributaria aduanera, les voy a explicar básicamente, ¿ya? Porque estamos cortos de tiempo ya. Verán, la obligación tributaria aduanera es el vínculo que existe entre el Estado y las personas que operan el tráfico internacional de mercancías. Por esta razón, ellos quedan sometidas a la potestad aduanera. ¿Sí? ¿Quedó claro este concepto? Paul, ¿qué es para usted la obligación tributaria aduanera? Es un pago que por ley tendría que cancelarse. Sí, sí, básicamente, o sea, por eso, como les acabo de indicar, es el vínculo. La obligación tributaria aduanera es el vínculo que existe entre el Estado y las personas. Eso ustedes tengan presente siempre, ¿sí? Es el vínculo que existe entre el Estado y las personas que operan en el tráfico internacional de mercancías. Pienso que esa es una definición más concreta. ¿Sí, chicos, me comprendieron? Me quedó la duda ahí. No le entendí muy bien esa partecita. La obligación tributaria aduanera es el vínculo, o sea, siempre debe existir, es el vínculo que existe entre el Estado y las personas que operan en el tráfico internacional de mercancías. En este caso sería la persona en este caso sería la persona la que exporta o importa, o sería el agente aduanero que hace el trámite. Ahí no le entendí muy bien. Si es el agente aduanero que hace el trámite con el Estado o la persona natural o jurídica que hace con el Estado. La persona natural o jurídica que hace con el Estado. El agente de aduana entra después, o sea, ya para realizar el trámite. Pero el que está registrado como importador somos nosotros, o sea, la persona que quiere importar o exportar. Ya en este caso sería la persona natural o O jurídica. jurídica con el Estado. Exacto. Ya listo. Es el Ya me vínculo tiene que más claro. existe entre el Estado y las personas que operan Ya, en el tráfico internacional. ¿Sí? ¿Quedó claro? sí, ahí ya me quedó claro ya. Listo. Aquí igual podemos ver algo más que dice la obligación tributaria, pero yo creo que eso ya está claro, lo que es la obligación tributaria y la obligación tributaria aduanera, ¿sí? El concepto que les acabé de dar está lo más resumido posible y claro y preciso, pienso yo. ¿Sí tomaron nota de este concepto? Chicos, Sí, sobre eso lo que me explicó, sí. chicos, está por terminarse el tiempo. No sé si todavía podremos quedarnos un poquito. Me parece que ustedes tienen otra clase. No, solo con usted nomás. No tienen después. No sé si se pueden conectar un ratito más. Si se corta, volvemos a conectar unos 10 minutitos. Sí, no habría problema. Y De entonces, mi parte no hay problema. listo. Entonces, si se corta, nos volvemos a conectar ya, porque si este capítulo es bien extenso y ustedes ven que estamos tratando de que participen todos, ¿ya? Ok, listo. Bueno, aquí ya está claro, aquí estamos, si se pueden dar una leída, hablas de la obligación tributaria y lo que ya estamos hablando, ¿sí? ¿Quién me ayuda con esta diapositiva?
Bueno, yo les voy dando aquí un pequeño resumen, ¿ya? Dice aquí fuentes de la obligación tributaria aduanera. Entendemos por fuente de la obligación el acto o hecho que origina. Aquí, ¿cuál creen que es el acto o hecho que la origina? La transacción de los productos. ¿Sí? La transacción, la negociación, ese es el hecho, ¿no es cierto? Esta es la fuente, no hay otra. Si no existiera eso, no hubiera la fuente. Seguimos. A ver aquí, dice, ¿qué es la ley aduanera y para qué sirve? ¿Quién me puede dar aquí una idea? ¿Qué piensan ustedes para qué sirve la ley aduanera? La ley aduanera para mí creo que significa, es para normar, ¿no? Es para normar y para que se establezcan, no sé, normas, reglamentos, para que pueda llegar a su destino cualquier producto, ya sea importación o exportación. Así es. Para eso existe la ley aduanera. Norma el reglamento, las leyes, para que exista un correcto manejo de importación, exportación de las mercancías o negociación de las mercancías. A ver, chicos, aquí quedó pendiente y yo les hice otras diapositivas. Estas diapositivas ustedes tienen en la plataforma. No sé si han revisado. Las de aquí sí se tiene en la plataforma. Ya. Si ustedes han revisado el capítulo 2, pueden ver que faltan más cosas que no están dentro de las diapositivas. No sé si se percataron de eso. Chicos, No, no me he percatado de eso. a ver, permítanme. ¿Está compartiéndose la pantalla? No. No. A ver. Permítanme, ya les voy a compartir. Yo les hice unas diapositivas aparte, no son muchas, concretamente los puntos que faltan, ¿ya? Ya pueden ver, chicos. Sí, ya se ve. Ya. Listo, aquí. A ver, dice aquí, dice sujetos pasivos del derecho aduanero. Dentro de los sujetos pasivos, como lo vemos aquí, están los propietarios, los poseedores, los destinatarios, remitentes, agentes, depositarios, transportistas o cualquier otra persona que tenga intervención en introducción, extracción de las mercancías. Estos son los sujetos pasivos. Propietarios, ¿qué son? ¿Mm? Sería el vendedor. Así es.
los destinatarios a quién van dirigido la mercancía, ¿no es cierto? Aquí entra lo que algún compañero, alguien de ustedes mencionó, el agente de aduana, ¿sí? El sujeto pasivo. Chicos, En la parte donde dice apoderados, agentes aduanales. ajá, ahí entran los sujetos pasivos del derecho aduanero, los agentes de aduana. Ya. El hecho generador de la obligación tributaria. Esto ya les mencioné anteriormente. El hecho generador de la obligación tributaria aduanera es el ingreso de mercancías extranjeras o la salida de mercancías del territorio aduanero bajo el control de la autoridad aduanera competente. ¿Cuál es el hecho generador? La importación o exportación de mercadería. Sí, así. Así de sencillo. El ingreso o la salida de mercancías también. Ese es el hecho generador de la obligación tributaria aduanera. Seguimos. ¿Les quedó claro esto? Sí. 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 Listo. Operaciones aduaneras. ¿Qué creen ustedes que son las operaciones aduaneras, chicos? Tiene que ver con el hecho generador, si se pueden dar cuenta. ¿Sí? Dice, es el conjunto de actividades relacionadas con el tráfico de mercancías. Aquí entra todo lo que conlleva una operación aduanera. Entra el tráfico de mercancías, el medio de transporte, las Pueden personas, ser los Incoterms. ¿sí? Claro. Todo entra aquí en operaciones aduaneras ya. Como su nombre lo dice, operaciones, o sea, ya está todo aquí. Como dice aquí, se establecerán y regularán en el reglamento. Y como les dije, que va de la mano con el arancel también, ¿sí? Y de hecho, toda importación o exportación siempre va a requerir de los Incoterms. No sé si ya vieron los Incoterms. Sí, sí, ya vimos eso. Entonces, en toda negociación, ustedes se debieron haber dado cuenta que siempre lleva un Incoterm, cualquiera que sea. Ya depende de las partes, cómo se pongan de acuerdo, bajo qué Incoterm van a realizar la transacción. Tipos de operaciones aduaneras. Aquí tenemos las más comunes: cruce de frontera aduanera, control de personas, control de medios de transporte, control de mercancías. Esto más es terrestre, ¿no? Como podemos ver. ¿Sí? También tenemos la carga y descarga de mercancías. También existen diferentes tipos de mercancías: perecedoras, carga general, carga frágil. Siempre las clasifican a las mercancías para poder trasladarlas. No es que en un contenedor ponen toda la mercancía que haya, sino siempre las clasifican. Este tipo de operaciones ya son más a nivel interno, es decir, a nivel nacional. ¿O aplica para ambos lados? Para ambos lados. Por eso es aduanera. Cruce de fronteras, primerito. Por ejemplo, hablemos de aquí a Colombia. En países que estamos cerca, que haya como obviamente transportarnos.
vía terrestre. ¿Sí? Ok. Tenemos el depósito temporal que les mencionaba. Ahí reposan las mercancías durante un tiempo determinado. También tenemos el traslado de mercancías. Eso significa que, por ejemplo, llega a, yo que sé, a Guayaquil, al puerto de Guayaquil, pero quieren que las trasladen a Quito. Entonces, de eso se trata, ¿ya? Dentro del territorio. En el despacho, aquí tenemos el despacho de la mercancía. Tenemos físico, despacho documental y despacho electrónico. Existen las tres. El despacho físico es que verifican ahí documentos y mercancía. Despacho documental, todos los documentos que necesitamos. Aquí entre los documentos que se necesitan podemos tener el certificado de origen. ¿Saben qué es el certificado de origen, chicos? Certificado de origen. Ajá. No. No. Bueno, el certificado de origen es indispensable para una importación. Eso va juntado a la declaración aduanera. ¿Y cómo se obtiene ese certificado de origen? Eso le ayuda con la persona que usted está realizando la transacción. Él le tiene que facilitar ese documento en donde consta el origen de su mercancía, de dónde viene. O sea, en este caso sería el agente aduanero. No. ¿O Por no? ejemplo, usted quiere traer una compra de que yo sé de China, ¿ya? Entonces usted le dice a su vendedor, quiero que me ayude con el certificado de origen. Entonces él emite un certificado indicando que los productos que usted adquiere son de China. O sea, en este caso sería el proveedor, el vendedor o el fabricante que yo adquiero el producto, le pido ese documento. Exacto. Y ahí si en caso a la persona que yo le pido me dice que no me puede dar, o sea, ¿qué sería en este caso? Yo no se compraría el producto. No hay negociación. No puede entrar el producto sin Mm, un ya. certificado de origen. Entonces es una obligación ese documento que yo tengo que exigir que me dé, o sea, pedir para hacer Exacto. la negociación. Sí, Ya. eso es uno de los documentos que se adjunta a la declaración aduanera, Ya, listo, así como gracias. la factura comercial Ya. también. Ujú. Ya, listo, chicos. Justo hablando de la declaración aduanera. Yo les leo, ¿ya, chicos? La declaración aduanera será presentada de manera electrónica o física, de acuerdo al procedimiento y al formato establecido por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Una sola declaración aduanera podrá contener las facturas, documentos de transporte, un mismo manifiesto de carga y demás documentos de soporte y de acompañamiento que conformen la importación o exportación, siempre y cuando correspondan a un mismo declarante y puerto, aeropuerto o paso fronterizo de arribo para las importaciones y de embarque y destino para las exportaciones. En la declaración aduanera va todo hasta el mínimo detalle de la correspondiente a la mercancía. Datos del importador, el país de origen. No sé si han visto el video que está en la plataforma. No, la verdad yo todavía no lo he No, visto. todavía no le he visto el video, la verdad. Bueno, sería bueno que le revisen, ¿ya? Ahí se van a dar cuenta cada parte que tiene la declaración aduanera. Pero ese es un documento indispensable, ¿sí? Documentos de acompañamiento a la declaración aduanera.
Aquí está, chicos, lo que les mencioné hace un rato. Factura comercial, documento de transporte, certificado de origen, póliza de seguro y costo declarado por seguro de transporte. La factura comercial netamente es la factura, o sea, detallado qué compra y el valor. El documento de transporte depende cómo vayan a traer la mercancía, vía marítima, aérea o terrestre. Eso se especifica ahí. El certificado de origen es lo que les acabé de mencionar. Eso siempre debe existir. La póliza de seguro también es muy importante porque estamos asegurando nuestra mercancía. Porque si no la aseguramos y existe algún caso fortuito, sería una pérdida total. Entonces sí es importante que siempre exista una póliza de seguro. Y el costo declarado por seguro de transporte, que también es muy importante, puede existir también cualquier percance con el medio de transporte. Entonces sí es bueno que exista el valor declarado y el seguro de transporte. ¿Aquí tienen alguna duda, chicos? Inge, en el caso del transporte, o sea, de puerto a puerto, ¿quién elige eso? ¿En las aduanas o uno sí puede elegir en qué barco va a ir y cómo es ese tema? Ustedes, o sea, nosotros como importadores somos los que elegimos. El importador y el exportador ponen las reglas. Pero No en la sí hay aduana. un catálogo de los barcos o cómo sería ahí. Verá, por ejemplo, cuando se requiere traer mercancía no muy pesada, o sea, no tan... Hablemos de contenedores. Los contenedores de vienen vía marítima. Todo se rige en base a un peso y depende de la mercancía que sea. Por eso usted elige. La aduana no elige, sino usted y el vendedor. Por ejemplo, también se dan los casos que, digamos, usted trae cierta mercancía. Vía marítima es más económico que vía aérea. Entonces también hay casos que, por ejemplo, su mercancía solo cubre la mitad del contenedor. Entonces ahí también se consolida la mercancía. ¿Qué es consolidar? Hay otro importador que también trae para acá, entonces ahí se agrupa. Y eso también es bueno porque el costo es más económico para el importador. ¿Y qué tanto es la diferencia entre vía marítima y vía aérea, los costos? Sí, es un poquito considerable. El hecho que vía aérea obviamente viene más rápido, pero como le indico, depende el peso, o sea, ya depende la magnitud de la importación. Es hasta un cierto límite que puede traer aéreo. No recuerdo bien cuál es el peso, pero es un cierto límite nomás. En cambio, vía marítima sí se demora un poquito más, un poquito más tiempo. Ujú. ¿Alguna otra inquietud, chicos? Una inquietud aquí. En la póliza de seguro, el costo es diferente a lo que dice aquí, costo declarado por seguro de transporte. O sea, son dos costos. Porque la póliza de seguro tiene un costo y el seguro de transporte tiene otro costo. Sí, Ahí más o menos no. depende. O sea, aquí le ponen separado, pero igual, o sea, uno elige, por ejemplo, eso también maneja los incoterms, o sea, la póliza de seguro también hay algunas. O sea, de aquí, digamos, del puerto de Guayaquil al puerto de Panamá, solo hasta ahí quiero que cubre el seguro. Entonces, ¿qué pasa si del puerto de Panamá al llegar
a las bodegas o pasó algo, ya no está el seguro. O sea, ahí lo que viene es el costo declarado por el seguro de transporte, o sea, viene Claro, el sí, transporte que va desde Panamá hacia la empresa que exacto. adquirió O productos. Ya, viceversa, de Panamá para acá. O sea, todo depende, todos los puntos de la negociación los pone el importador y el vendedor. Todo es ya, como ustedes hagan la negociación, cómo pacten los términos. ya listo, Obviamente gracias. ahí rigiéndose a las normas que existen. Transferencia de dominio. Ya terminamos, chicos. Para la transferencia de dominio de aquella mercancía que haya ingresado al país con exención total o parcial de tributos al comercio exterior, el interesado deberá presentar ante la dirección distrital en la que se realizó la importación para el consumo una solicitud en la cual detalle lo siguiente: el número de referendo de la importación, detalle de los bienes objeto de la solicitud, documentos de soporte, según el caso. Sí, aquí vieron exención. ¿Han escuchado exención, esa palabra? No, no se ha escuchado. Exención. No, ahí sí nos puede explicar un poquito sobre eso. Ya. Aquí dice aquí habla de la exención, ¿verdad? Total o parcial de los tributos. O sea, aquí depende la persona que lo pida, como dice acá, en el punto B, detallar los bienes objeto de la solicitud. Aquí les pongo un ejemplo, exención, o sea, quiere decir que las personas no pagan. En cambio, extinción quiere decir que tal punto, o sea, ciertos puntos no se pagan. Por ejemplo, les pongo aquí un ejemplo. En el caso del IVA de la tercera edad, los señores de la tercera edad, ellos ya no pagan IVA. Esa es una exención. O sea, no se paga. Ciertas personas no pagan. En este caso, están los adultos mayores, los de la tercera edad, ellos no pagan el IVA. En cambio, la extinción es que esos ciertos puntos ya no están vigentes y ya no se paga. Ya, gracias. ¿Qué cosa acá? El control aduanero, chicos. Aquí tenemos un pequeño cuadro, dice según el momento, control anterior, control durante el despacho y control posterior. Aquí, en el momento que usted ingresa la mercancía, le revisan. Aquí también depende de ciertos factores. A veces han escuchado el aforo físico y el aforo documental. Y eso sí, esos aforos sí. ¿Perdón? Esos aforos sí lo hemos visto, lo vimos en la materia anterior. Ah, ya. Entonces, mire, aquí el control anterior se trata de iniciar el proceso aduanero, o sea, tener todo, verificar documentos, como les decía, certificado de origen. Durante el despacho, ahí, para que pueda salir la mercancía, le revisan declaración aduanera con el físico, con las mercancías que están declaradas. Y el control posterior es ya cuando sale del país. Por eso dice anterior, durante y posterior. Acá dice según el régimen aduanero, importaciones, exportaciones y regímenes suspensivos de derechos.
Bueno, importaciones ya sabemos que es comprar, ¿verdad? Traer las mercancías para nuestro país, y las exportaciones que salgan del país. Aquí en los regímenes suspensivos de derechos hay algunos regímenes. De hecho, no sé si ustedes ya pueden visualizar las tareas que se subieron, los talleres. Sí, sí, Yo lo estuve pude revisando visualizar. anteriormente, pero todavía no estaba nada subido a las tareas. No he revisado en estos días. Bueno, ahí dentro de una de las tareas está sobre los regímenes. Aquí dice regímenes suspensivos de derechos. Por ejemplo, hay el régimen que dice importación a consumo. Ciertos regímenes, eso está en la tarea. Entonces, eso no vamos a ahondar mucho, ¿ya? Son los regímenes especiales que existen. Hay regímenes comunes y regímenes especiales, que están libres de algunas obligaciones, por así decirlo, ¿sí? En lo que está de la tarea, de las tareas, sería bueno que también, bueno, ahí les doy una idea, que les revisen la ley orgánica de aduanas, y ahí yo pienso que van a encontrar todo lo que está en las tareas que se les envió, ¿ya? Que yo pienso que ya les debe aparecer. Sí, chicos. Sí, muchas gracias. Yo ya lo anoté para Sí, sí. verificar ahí. Listo, chicos, entonces, no sé si quedó alguna duda o algo. De mi parte, no. Chicos, con respecto a la primera clase, no sé si se pueden ustedes poner en contacto con sus compañeros para que les faciliten también algún dato importante que crean ustedes, ¿sí? Sí, muchas gracias. Porque hay una tarea también referente a la primera clase. Ya, chicos, entonces les pido de favor que prendan las cámaras para hacer una captura, para tomar la asistencia, por favor. Listo, chicos. También si alguien desea alguna inquietud, tiene alguna inquietud, sus compañeros tomaron mi número telefónico en la primera clase, también les pueden pedir, ¿sí? Sí, muchas gracias. Listo, chicos, entonces nos estamos viendo en la próxima clase, que me parece que es el 3 de marzo, miércoles. Sí, correcto. Listo, chicos, entonces hasta aquí quedamos el día de hoy. Que tengan un buen feriado. Gracias, igualmente. Gracias, de igual manera. Muy Gracias. amable, gracias. Buenas noches. Gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches.